Continuamos con el cuarto foro de sostenibilidad Camino a la carbono neutralidad de la ANDI, un evento que busca compartir los avances, oportunidades y retos en la agenda de cambio climático. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro Twitter como @Andy_Alpiso Colombia y unirse a la conversación digital con el hashtag #sostenibilidadAndy. Asimismo, invitamos a Nicolás Galarza Sánchez, viceministro de Ordenamiento Ambiental del territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien hablará sobre el mercado del carbono en Colombia. Viceministro, adelante, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación, por organizar este espacio. Yo creo que pocos espacios tan relevantes y tan oportunos como esta plataforma que crea la ANDI. Un saludo especial al presidente Bruce McMaster, que nos acompañó en parte de la COP, y también a Carlos Herrera, pues, que ha sido un gran aliado. Y digo que este espacio es muy relevante porque qué bueno poder hablar de carbono neutralidad una semana después de la terminación de la COP, y además que nos permitan contarles un poco sobre un tema específico de los varios que se discutieron en el marco de la COP, que es el tema de los mercados de carbono, y ver esto cómo se viene desarrollando en Colombia y cuáles son las perspectivas a partir de lo que se discutió y se lanzó recientemente, específicamente el sábado en la noche. eh, Estuvimos trabajando hasta tarde. Yo estuve allá. Mientras no estuvo el señor ministro en un par de espacios, pues yo tuve el honor de presidir la delegación de Colombia, un equipo técnico de negociadores que hizo un trabajo fenomenal. Y bueno, quiero entonces en este espacio, de acuerdo con lo que nos sugirieron, hablarles de el mercado de carbono en Colombia. Sé que el ministro estuvo ayer contándoles sobre los principales puntos y los principales logros para Colombia. Entonces empiezo con esto. Les agradezco si me confirman que está cambiando la presentación. Sí, cambió. Perfecto. Entonces, acá está, quiero contarles, este es un tema técnico complejo y entiendo que no es un público experto en estos temas, y por eso me voy a tomar, digamos, el trabajo de hacer una introducción general para que todos entendamos qué es esto, porque este es un mercado de un bien intangible. Contarles un poco de dónde viene, qué hacemos, y pues termino, como les decía, con algo recién salido del horno, que fueron los temas que se discutieron en el marco de la COP. Entonces, no sobra que hablemos de la problemática, porque la problemática que estamos discutiendo es justamente la problemática que busca solucionar o generar mejor una herramienta para contribuir en la solución del cambio climático. Cubriendo lo básico, el cambio climático se viene generando mayoritariamente por la emisión de gases de efecto invernadero. Esa emisión de gases de efecto invernadero son las que están produciendo el cambio climático, que produce, como les decía, el calentamiento global por un lado y la variabilidad climática por el otro. Esto ha sido ha sido algo que hemos escuchado por los últimos 30 años, tal vez, poco más, poco menos, pero con mucha conciencia a partir eh, de los últimos 30 años, en donde tenemos las conferencias, la Cumbre de la Tierra en Río, y a partir de los cuales se suscribieron tres convenciones marco para tratar temas del cuidado del planeta. Una en desertificación, una en biodiversidad, y una que probablemente es la más visible, es la de cambio climático, de la cual tuvimos la 26ª reunión de las partes que firmaron ese convenio, esa convención marco, de la cual Colombia es parte. Y desde entonces se ha generado una cantidad de espacios, una cantidad de instancias, reportes, dentro de las cuales está la creación de un panel intergubernamental de cambio climático. Hace 30 años todavía había escepticismo frente a la participación de la actividad humana como una causante del cambio climático.
E incluso hace 30 años probablemente mucha gente desestimaba que el cambio climático fuera algo real y decían que esto era parte del ciclo normal de la naturaleza. Unos años después, probablemente 10 años después, se aceptó que en efecto había cambio climático, eh, pero lo que se puso en entredicho era si esto era responsabilidad de la actividad humana o no. Y un tiempo después, particularmente algo que ya señalaba el panel, el quinto reporte de un panel, que es este panel intergubernamental de cambio climático del que les menciono, del que les hablo, se señalaba que había una altísima probabilidad de que fuera el cambio climático causado por la actividad humana. Y en agosto del presente año salió el sexto reporte de este panel. ¿Y por qué les doy toda esta introducción? Porque ante esa serie de diferentes tipos de escepticismo, que el cambio climático existe o no existe, que el cambio climático existe, pero eso es natural, no es causado por el hombre, que el cambio climático tiene una alta probabilidad de ser causado por actividad humana, pues se creó un panel intergubernamental, que es conocido como el IPCC, en donde el panel se creó como un cuerpo independiente, pues para que fuera un cuerpo tremendamente robusto, con altísima credibilidad e integridad, para que no dijeran que esto fuera parte de una agenda política. Y el IPCC en agosto de este año sacó un reporte que ustedes habrán visto, que nos confirmó algo que ya se venía señalando hace mucho tiempo, y era que en efecto la actividad humana ha sido la principal causante del cambio climático, y que a hoy ya se ha presentado un calentamiento global. Esto es un reporte de 300 páginas, pero como estamos hablando de mercados de carbono, voy a hablar de los temas específicos de mercados de carbono, o mejor, de gases de efecto invernadero, de los cuales el CO2 es el principal gas en términos de cantidad y volumen. Se señaló que ya el planeta se ha calentado 1.1 grados centígrados comparado con la época preindustrial, y que de ese 1.1, menos de 0.1 se debe a eventos naturales. Entonces, pues esto refrendó ya con claridad absoluta, documentada, que el cambio climático es un fenómeno causado por la actividad humana. Y también pudimos dar una cifra bastante alarmante, y es que hemos tenido la mayor concentración de carbono en la atmósfera de los últimos 2 millones de años. Esta cifra la validé 3 veces porque me parecía incluso que podía ser un error. No, no ha habido más carbono en la atmósfera eh, en los últimos 2000 años, 2 millones de años, perdón, ojo, 2 millones de años como el que tenemos hoy. Y con esta tendencia, pues es muy posible que logremos llegar a sobrepasar ese límite que se estableció del 1.5. Permítanme acá pasar de nuevo de obvio, para dar un poquito de contexto con esa cifra del 1.5. En el Acuerdo de París se discutió mucho que deberíamos tener un acuerdo global en donde todos los países implementábamos acciones para no pasar que la temperatura del planeta aumentara en más de 2 grados centígrados. Pero hubo un grupo de países, dentro de ellos Colombia, conocido como la coalición de la alta ambición, que dijo no, 2 grados es demasiado alto, tenemos que limitar el calentamiento global a no más de 1.5 grados centígrados, y en el marco de ese 1.5 grados centígrados es que ya hemos aumentado un 1.1 grados centígrados, y por esto se requiere una acción tan rápida y profunda y una transformación hacia la descarbonización de la economía, en donde por supuesto el sector privado tiene un gran problema, un gran rol, perdón. Y ese gran rol, pues tiene una gran oportunidad con los mercados de carbono. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación hacia la descarbonización de nuestra economía? Y mucho de eso pasa por la transformación de nuestras cadenas de valor, y otro por generar herramientas de financiamiento climático como los mercados de carbono. Entonces, ¿qué son los mercados de carbono?
teniendo en cuenta que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero, el principal gas que está calentando el planeta, se generó un esquema en el cual podamos empezar a reducir emisiones y que haya un incentivo financiero para esa reducción, y eso generó pues el respectivo, el mercado de carbono del que les hablo. Entonces puede haber iniciativas de mitigación en donde o bien se reducen emisiones respecto de una tendencia. Entonces, por ejemplo, si yo soy una industria y yo por las calderas que utilizo emito X número de toneladas de CO2, pero yo hago un cambio tecnológico, pues esas son unas emisiones que se reducen. Y hay otras que tienen que ver, que se conocen como las remociones, muy atadas, ya les voy a contar, por temas forestales, para hacer captura de biomasa. Y hay otras que también les voy a contar más adelante que tienen que ver con un tope de emisiones que establecen los países. Los países, y Colombia va a avanzar en eso, tienen que poner unos límites a las emisiones de diferentes sectores, y a partir de las optimizaciones, si yo soy empresa X y el gobierno me dice que yo puedo emitir, por dar un ejemplo, 10 millones de toneladas, y resulta que yo hago ajustes de mi tecnología y ya no voy a emitir 10 millones, sino 2 millones sino 8 millones de toneladas, eso me genera un vacío de 2 millones de toneladas que yo podría transar. Y si hay una empresa Y que tiene también 10 millones de toneladas de cupo, pero necesita emitir 12, me puede comprar ese cupo que yo no utilicé, y esto generó un mercado para la transacción de esas emisiones, o bien porque son unas emisiones que yo emitiría y no voy a realizar, o bien porque yo implemento iniciativas de captura, o bien porque tengo un cupo que no utilizo. Eso desde el punto de vista de la oferta. De ahí vienen las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de demanda, pues les decía, esto es un bien intangible que se puede utilizar o bien para la compensación voluntaria de la huella de carbono, y esto se puede hacer a todo nivel, a nivel individual, a nivel hogar, a nivel empresa. Y en Colombia, por unas reglas que se han implementado, pues se puede incluso lograr una excepción de un impuesto al carbono, y pues todo esto se va a orientar a las respectivas metas de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos oferta por un lado y demanda por el otro. Acá hay un ejemplo de los tipos de unidades que les mencionaba con anterioridad. Cuando hablamos de iniciativas de mitigación en el marco de un mercado voluntario, hay remociones a partir de captura de biomasa, mayoritariamente a partir de proyectos forestales, y hay temas de reducción como los que les mencionaba anteriormente en diferentes industrias, en términos de industrias agropecuarias, el transporte, residuos, que también cuentan como potenciales reducciones de emisiones a la atmósfera de los gases que están calentando el planeta. Y acá está también el tema del mercado de cupos transables, que son los topes que daría el gobierno y las transacciones que se podrían derivar a partir de esos topes. Entonces, ¿quiénes intervienen en el mercado de carbono en Colombia? El gobierno, que establece reglas. Colombia ha avanzado en eso, viene avanzando en eso bastante, eh, pero seguimos desarrollando un marco normativo. Colombia comparativamente tiene un grupo de normas específico, y les decía, hay un mercado voluntario y hay un mercado obligatorio. Y entonces se generan en primera instancia unas reglas, en segunda instancia un registro, en tercera instancia unos organismos de validación y verificación que en efecto dicen que los proyectos de reducción de emisiones reducen el número de toneladas o de metros cúbicos que se reclaman y que generarían un potencial beneficio. Después se pueden generar diferentes programas de
gases de gestión de gases de efecto invernadero, hay unas entidades que pueden ayudar en la financiación de los proyectos y hay entidades que no se encargan de regulación, pero que hacen, digamos, veeduría y que buscan reducir la demanda de unidades de carbono y pues, involucrar la acción climática. Entonces, ven ustedes en esto un mecanismo absolutamente transversal en donde hay gobierno, hay sector privado, hay un registro, hay terceros y sobre ello pues se vienen realizando las diferentes acciones. Entonces, ¿qué pasa en el contexto nacional? Ya pasando como de el problema grande y de quién es la oferta, quién es la demanda, quiénes intervienen. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces, en Colombia se generó en primera instancia la implementación de un mecanismo de fijación de precio al carbono. Lo llaman, en inglés le dicen el Price Fixing Mechanism. Y eso Colombia lo hizo a través de la creación del impuesto al carbono en 2016. En el impuesto al carbono del 2016, ley 1819, se estableció que los hidrocarburos tenían que pagar una compensación por la contaminación que le estaban generando por esa emisión de gases de efecto de invernadero y se estableció como un mecanismo de desincentivo. Hay que aclarar que hay otro tipo de eh, derivados pues del petróleo que están emitiendo, que todavía no han sido fijados o tasados con un impuesto, pero que digamos, hacen parte. Por ahora Colombia ha avanzado en un impuesto específico. En 2017, ¿qué pasó? Se ratifica el Acuerdo de París, se establece además un decreto que permite la no causación del impuesto. Si yo soy una empresa, compro algún tipo de combustible y que a partir de él emito emisiones, ese cálculo de cuántas emisiones estoy poniéndole a la atmósfera va a significar una cifra que yo tengo que pagar. Sin embargo, como este es un impuesto de desincentivo, se generó un mecanismo en el cual a la empresa que está emitiendo se le pueden causar dos alternativas, o bien que pague el impuesto, o bien que invierta esos recursos en proyectos que compensen las emisiones, de tal manera que si yo emito 10 toneladas en gracia de discusión y invierto mejor en un proyecto que cancele esas emisiones y tengo un certificado de que invertí en un proyecto que canceló las 10 toneladas, pues no se me causa el impuesto. Esto se hizo también en el mismo año en que en Colombia se ratificó el Acuerdo de París, perdón, acá el typo, y en el año siguiente, que salió la ley 1931 de cambio climático, se estableció en el papel y estamos trabajando en la reglamentación el mercado de cupos transables, que sería la creación de un programa obligatorio que establece los cupos, se conoce en inglés como un mecanismo de cap and trade, que era justamente el ejemplo que yo les ponía de una empresa que emite 10 millones de toneladas, tiene un cupo de 10 millones de toneladas, pero solo utiliza 8. Y hay una empresa que tiene un cupo de 10 millones de toneladas, necesita emitir 12 y puede comprar ese derecho a otra industria generando como unos incentivos hacia la optimización. Entonces, acá están los mercados de carbono, los tipos de mercados de carbono que existen en este momento en Colombia. Hay un mercado internacional que se generó a partir del protocolo de Kioto como antecesor del Acuerdo de París. En el protocolo de Kioto se generó, si les recuerdo, pues si no lo tienen presente, que en el protocolo de Kioto
el esquema que había en su momento era, acá han sido los países desarrollados los que han calentado el planeta, los que han emitido la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y los países en vías de desarrollo nos estamos viendo afectados negativamente por eso. Y se establecieron unos cupos específicos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados y para cuantificar esas cancelaciones de emisiones o la compensación de las mismas, se generó en el marco de la convención un mecanismo conocido como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que se reguló en Colombia en las regulaciones que ustedes ven en pantalla. Después de eso viene un mercado, voy a irme a la columna de abajo, el mercado voluntario, que es lo que les acabo de explicar. El impuesto al carbono, el mecanismo de no causación del impuesto al carbono, en donde ya vienen unos estándares de carbono por fuera del establecido por las Naciones Unidas. Voy a dar dos ejemplos, hay internacionales, BERRA, Gold Standard, hay estándares nacionales como Ser Carbono y otros que han tenido pues también sus respectivas regulaciones, y en la ley se creó un programa nacional de cupos transables que ya es un sistema de reducción como el que les he explicado, establecido en las respectivas leyes de trabajo. Entonces, el mercado voluntario que más se mueve en Colombia es el mercado voluntario a partir de la compensación del impuesto al carbono, pero lo que queremos ahora es que también se avance muchísimo más a partir de iniciativas voluntarias en la compensación voluntaria de la huella de carbono, que incluso a nivel individual todos calculemos nuestra huella de carbono, veamos cuánto estamos emitiendo nosotros, que a nivel del sector privado todas las empresas calculen su huella de carbono, se den cuenta cuántas toneladas están emitiendo a la atmósfera y que decidan compensarlo para además dinamizar muchísimo más nuestro mercado de carbono. El mercado internacional son proyectos de alguna compañía internacional que quiere cancelar toneladas en el marco del protocolo de Kioto y que, teniendo en cuenta que Colombia es un país forestal, pues tiene un exceso o digamos un surplus de emisiones que podría comercializar generando un beneficio económico para los desarrollos del proyecto y en alguna medida para el país. Esta es la explicación del impuesto al carbono, un mecanismo de fijación de valor. Actualmente el precio es 17.660 pesos por la tonelada. En el impuesto al carbono, a través de la creación de un fondo, se estableció que la destinación de los recursos causados por o recolectados por el impuesto iban a posconflicto y a temas relacionados con medio ambiente, que son reducción de deforestación, pago por servicios ambientales y áreas protegidas, y que yo puedo o bien pagarle el impuesto al Estado o no causarlo a través de una compensación en donde yo certifico y un tercero valida que yo en efecto compensé o invertí en un proyecto que compensó, un soporte de la cancelación y un soporte en el Registro Nacional de Emisiones que se conoce en Colombia como el RENAR. El programa de cupos transables, ya les he dicho, se establecen unos techos por parte del gobierno, un cupo respalda 1 tonelada y estamos en el esquema de diseño y de establecimiento de regulaciones en un proceso que es complejo y que va a tomar algo de tiempo, pero que seguiremos desarrollando acá. Entonces, ¿en qué vamos? Teniendo en cuenta que tenemos este tipo de mercados, las reglamentaciones mencionadas, ¿qué queremos? Dinamizar el mercado. Pero, ¿en qué vamos y qué ha pasado en ese mercado de carbono que tenemos en este momento? Se ha recaudado, calculamos, 1.3 billones de pesos en el recaudo por el impuesto. Se han recibido casi 4.400 solicitudes de no causación. Se calcula que hay unos ingresos de 623.000 millones de pesos producto de las no compensaciones generadas. Se han cancelado a nivel nacional 56.7 millones de toneladas y estas toneladas se han derivado a partir de 119 proyectos. Un gran volumen de esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
ha realizado en iniciativas forestales, productos red, entre otros, 13% proyectos de energía y 5% iniciativas de gestión de residuos por las emisiones de metano que generan. En un proceso de entrevistas, pensando en la dinamización del mercado, hicimos un diagnóstico y un barrido de cómo podemos hacer mejor nuestro mercado de carbón. Y estos fueron los frentes de trabajo identificados sobre los que estamos trabajando. Hoy esto pues, no es muy claro y no es muy fácil de acceder para un público que no sea especializado, por tanto entender quién hace qué es muy importante, generar una sistematización del proceso, profundizar en las alianzas público-privadas y en la coordinación del sector privado con el sector público, mejorar la funcionalidad del registro que tiene Colombia, que es el RENARE, inventar nuevas tecnologías e innovación, diversificar iniciativas de mitigación, por lo que les mencionaba que hay una gran concentración en forestales y es normal, Colombia es un país forestal, 52% del territorio del país está cubierto por bosques, que la información sea ampliamente difundida y accesible, generar incentivos y controles contra el incumplimiento, mejorar un formulario específico de la DIAN, en fin. Y entonces, ¿cuál es nuestra estrategia de modificación para, o de dinamización mejor, de respuesta a estas oportunidades de mejora? En primera instancia, el trabajo regulatorio. Acabando de llegar de la COP, les cuento, se reconoce a Colombia como un país que tiene normatividad y mecanismos desarrollados, pero que todavía puede mejorar y que aunque comparativamente estemos muy bien, el mercado, como ustedes lo saben, necesita seguridad jurídica, necesita reglas claras y por eso venimos trabajando en un paquete normativo para mejorar 4 temas específicos. Hacer más óptimo el registro de las transacciones, regular los diferentes estándares que han surgido del sector privado, pero que hoy no tienen necesariamente un marco, y eso es muy importante generarlo, hacer algunos ajustes específicos al mecanismo de desarrollo limpio y a los mecanismos de verificación de registro de los gases de efecto invernadero, de las emisiones, establecer las salvaguardas de Cancún, los principios de San José, en cuatro frentes que acá están muy técnicos, pero que queremos mejorar el registro para evitar doble contabilidad, establecer una regulamentación clara de las entidades que validan las cancelaciones, avanzar en la integridad social y ambiental de los proyectos. Y bueno, venimos trabajando en eso y tenemos una línea de trabajo. Eso es algo que vamos a terminar todo antes de terminar el gobierno en términos de ese marco regulatorio para la maduración y la dinamización del mercado. Por otro lado, venimos trabajando en una plataforma. Hoy sí queremos comprar, si hay una empresa, como muchas de las de ustedes, que quiere comprar una tonelada, o bien a nivel individual o bien dentro de la empresa, no es necesariamente fácil saber a dónde voy y cómo lo registro y dónde queda el beneficio. Y por eso queremos hacer una plataforma de transacción de bonos. Ahí hay varias iniciativas. Esto va a salir del sector privado, no del sector nuestro. Nosotros queremos identificar u optimizar mejor la interacción de las diferentes plataformas que existen y de su interoperabilidad con el RENARE. Hay un piloto con Microsoft, hay varias otras iniciativas privadas con las que se viene trabajando y bueno. Y por otro lado viene el tema del fortalecimiento de la institucionalidad, entendiendo que esto no es un mercado que puede surgir simplemente por el diseño del sector público. Acá hay un mercado que ya viene desarrollándose, dinamizado, por eso creamos una mesa interinstitucional del carbono. Hay 4 mesas específicas en donde se viene trabajando y construyendo las necesidades, entendiendo muy bien qué es lo que necesita el mercado, el sector público y el sector privado también. Permítanme terminar cerrando con lo que salió
respecto de las negociaciones de la COP. Entonces, les cuento rápidamente. El artículo 6 del Acuerdo de París era uno de los artículos que tenía una deuda desde París, o sea, desde el 2015, en términos de su desarrollo. En ese momento, en el Acuerdo de París, se estableció que se iba a generar un mercado de carbono global más allá de lo que se había generado en el protocolo de Kioto, con unos plazos de tiempo específico, y no se había logrado tener un acuerdo frente a cómo se iban a contar las transacciones, si viene una empresa de Japón y compra en Colombia, entonces esas emisiones le cuentan a quién en sus compromisos nacionales, a quién en sus emisiones de sector privado, en fin. Y había mucha expectativa y tengo que decir mucho escepticismo con que se pudiera lograr algún tipo de acuerdo para avanzar en la reglamentación del artículo 6, que es como conocen los técnicos y se conoce en el medio el tema del mercado de carbono en el marco del Acuerdo de París. Y satisfactoriamente se avanzó bastante en la reglamentación del mismo. Yo he puesto mucho este ejemplo porque a veces se da por sentado el avance institucional y se es pesimista frente a los avances, dicen que son avances magros, que no se está haciendo lo suficiente, y ante el nivel del desafío, pues uno siempre quiere que haya más avance. Sin embargo, yo no me sumo a esas voces de escepticismo, porque realmente lo que se logra en este tipo de acuerdos es algo que no pues, debería sorprender a propios y a extraños. Eh, Muchas veces, y me perdonan lo coloquial del ejemplo, es difícil llegar a acuerdos con nuestra pareja, es difícil llegar a acuerdos con nuestros amigos, con nuestra familia, y a veces cuando hay que tomar decisiones difíciles, pues lo más fácil es hacer una votación. En este marco de estos acuerdos, las decisiones no se toman por votación, se toman por consenso. Hay 200 países vinculados a esta toma de decisiones. Y por tanto, el hecho de que se logre un acuerdo en temas tan complejos como el que hemos visto hoy, pues a mí la verdad no deja de parecerme casi que milagroso. Y el hecho de que después de 6 años en una deuda histórica se haya logrado un avance para dinamizar más el tema de los mercados de carbono, pues es algo positivo. Entonces, en este marco, en este orden de ideas, había tres temas pendientes, un marco algo relacionado con el mecanismo de desarrollo limpio, teniendo en cuenta que el mecanismo de desarrollo limpio se había derivado del protocolo de Kioto y que el protocolo de Kioto y su línea de tiempo pues ya había culminado. Había muchos proyectos que se habían estructurado para ese mercado y que no se sabía qué iba a pasar. Había mucha presión porque estos créditos en el marco del mecanismo de desarrollo limpio se pasaran a la línea temporal del Acuerdo de París, y sin embargo, y Colombia no estaba de acuerdo como muchos países porque pues estos son proyectos que ya no deberían contar. Sin embargo, pues había una cantidad de proyectos, de inversiones, de sector privado, entre otras cosas, pues que hicieron mucha fuerza para que se pudieran contar y unidades de antes del 2020 pudieran avanzar, que es el segundo punto. Les decía, en el acuerdo, en el marco del protocolo de Kioto, se tenía un límite de unidades hasta el 2020 y siempre se pensó que lo implementado en el Acuerdo de París iba a empezar a funcionar, a implementarse del 2020 al 2030. Sin embargo, por la estructuración de esos proyectos, algunos países insistieron mucho en que se pudieran traer esas unidades y que se pudieran transar en el mercado. Entonces acá se establecieron tres mecanismos: créditos de carbono internacionales con acción entre diferentes mercados de carbono y enfoques no basados en mercado. En términos de consensos, obviamente controles para la doble contabilidad, lo que les decía del uso de los créditos del mecanismo de desarrollo limpio, y también se avanzó en temas de finanzas para la adaptación. Y bueno, esto nos va a permitir a nosotros avanzar en la operacionalización, ya en la implementación del famoso artículo 6, y también empezar en una transición mucho más clara de los mecanismos y los temas que se habían generado
en torno del protocolo de Kioto y pues no tener dos marcos y dos mecanismos, sino que todo empiece a migrar a un mercado único. Entonces, pues con eso yo termino la presentación dejando un mensaje de cierre importante para el sector privado e industrial de Colombia, porque este es un sector emergente, un sector que cada vez más y mientras logremos tener una trayectoria mucho más clara en torno al respeto al límite del 1.5 y pues, las afectaciones climáticas que se van a ver, el mercado de carbono es un sector emergente en la economía. Colombia tiene un potencial gigantesco por ser un país forestal, por no ser un país de grandes emisiones y en donde se puede generar un nuevo sector, digamos, un sector que ya existe, pero un sector mucho más amplio y mucho más visible y con mucha participación en el. Entonces acá vamos a tener demanda al interior, porque vamos en el mediano plazo a tener un mercado de cupos transables, demanda al interior también, porque todas las empresas hoy tienen que empezar a avanzar en su ruta de carbono neutralidad, demanda al interior del país también, porque todos como ciudadanos conscientes y preocupados por el futuro del planeta del país y de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, deberíamos a nivel individual también pensar en compensar. Ahí va a haber un mercado internacional, un mercado nacional, pero también si aplicamos esto a la creciente demanda, particularmente de los países desarrollados, pues en estos mismos tres niveles, el nivel individual, el nivel del sector privado, el nivel nacional, pues va a haber mucha demanda por esas toneladas no emitidas o compensadas de carbono y Colombia va a tener un grandísimo rol para jugar por su gran capital natural y además por el desarrollo normativo y de sector que se viene generando, que es reconocido internacionalmente como uno muy dinámico. Entonces, el Acuerdo de París nos abre la puerta, el Pacto del Clima de Glasgow, que operacionalizó muchas cosas del Acuerdo de París, nos abre la puerta a tener un mercado internacional más dinámico y, y esto genera una gran oportunidad para que Colombia capitalice ese gran potencial y pues acá contamos con que el sector privado y el sector industrial del país responda como suele hacerlo, desarrollando este nuevo sector de negocio y posicionando a Colombia en una posición privilegiada como tiene que estar. Entonces, con eso les agradezco muchísimo por la invitación, reiterando acá la disposición y el altísimo rol de importancia que tiene el sector privado. Sé que acá han estado el ministro, sé que ha estado nuestro director de cambio climático contándoles sobre este tema también en un panel y quiero cerrar invitándolos a todas las empresas, a todos los empresarios que están vinculados, que están conectados, a que se vinculen a nuestro programa de Colombia Carbono Neutralidad, donde estamos haciendo una gran convocatoria. Queremos tener 500 empresas que se vinculan a este programa y que inician esa ruta de carbono neutralidad. Y acá puede ser que sean empresas que ya son certificadas carbono neutral, que bueno, queremos hacerlos visibles, empresas que ya calcularon su huella de carbono y están identificando diferentes mecanismos para compensar esa huella de carbono, o empresas que están escuchando huella de carbono empresarial por primera vez y a quienes queremos ayudarles para que esto continúe en esta trayectoria y que avancemos para que Colombia pronto, como nos lo hemos trazado y lo lanzamos en Glasgow, sea en el 2050 un país carbono neutral. Muchísimas gracias. Muy bien, siendo las 10 de la mañana, ya 51 minutos, agradecemos al señor viceministro por su conferencia.